Si tiene su copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala en el libro de Primera de Reyes. El capítulo es el 19. Los versículos que vamos a considerar mayormente son del 1 al 18. Si cuando llegó le dieron un bosquejo de los que normalmente le extendemos, por favor ábralo. Vamos a comenzar directamente haciendo referencia a algunas de las cosas que están ahí escritas. Probablemente van a estar también plasmadas en la pantalla. En caso de que no lo esté, pues lo va a tener aquí, ahí frente suyo. Son unas preguntas. Queremos expresar nuestra gratitud a nuestro Dios por la forma en que nos permitió en el día de ayer realizar un compañerismo de caballeros, simple, sencillo, pero bien lindo, bien bonito. Pasamos muy bien. En mi caso, yo espero que en el caso de los otros caballeros que estuvieron allí, pues fue evidente que pues Dios continúa haciendo su obra en medio nuestro, a pesar de nosotros, ¿verdad? Y pues siempre es grato pues tener esas expresiones frescas del favor de Dios para con nosotros. Hace unos minutos también, pues, recibimos una bendición fresca de Dios. Quizá algunos de ustedes no se percataron de ello, yo me pude percatar y probablemente las personas que estaban aquí también se percataron, yo espero. De una forma espontánea, sin que nadie se lo pidiera, una criatura, una niñita, no sé qué edad tiene, yo sé que se llama Adania. Con la frescura y la espontaneidad que los niños tienen, que no están preocupados por quién está mirando, quién no está mirando. Adorando a Dios, cantándole a Dios. Algo muy, pero que muy deseable. Al comenzar nuestro servicio, como siempre hacemos, yo espero que nunca se convierta en una rutina, ¿verdad? Un ritual. Como Pablo decía, yo no tengo problema en repetir las mismas cosas y para ustedes siempre es provechoso. Yo no tengo problema en continuar repitiendo mientras Dios me permita servirle en el rol que hago lo que Cristo dijo, que Dios anda buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad, con la actitud correcta. Y basándose en la verdad revelada que tenemos de la palabra de Dios. Ha sido grato pues tener la experiencia de poder ver a esa niña haciéndolo de esa forma y pues nos gozamos. Lo consideramos como un recordatorio de que Dios es bueno y que Dios es fiel y que Dios no abandona a su pueblo. Que Dios lo que comienza lo perfecciona hasta el día en que estemos delante de la presencia de Jesucristo. En la tarde de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de concluir por este tiempo, ¿verdad? Por esta temporada, esta serie de enseñanzas que hemos titulado Mientras tanto esto hacemos. Y sobre todo las enseñanzas que hemos estado haciendo acerca del profeta Elías, algunos incidentes en la vida del profeta Elías.
En las últimas semanas, en 3 ocasiones, hoy es la tercera, hemos visitado algunas de esas experiencias de Elías. Hace como 3 semanas, me parece, consideramos esos episodios en la vida de Elías en Sarepta y vimos algunas lecciones, enseñanzas, si usted quiere, de aflicción, de provisión y de fe, que la experiencia de Elías en Sarepta nos enseña. En aquella ocasión vimos la situación angustiosa y desesperada de una mujer que era viuda, cuyos recursos se habían agotado, está en lo último de sus capacidades. Una mujer que, conforme a lo que expresa, refleja que creía en Dios, pero que el Dios en el cual ella creía había permitido adversidad intensa en su vida. En ese momento, en aquella cultura, el hecho de que era viuda, era mujer y que era viuda, pues tenía 2 extras en contra de ella, como decimos los que entendemos un poco de béisbol. La mujer creía en Dios, la adversidad la visita, y en un momento dado, conforme a lo que ella expresa en su comunicación con Elías, deja ver que ella había perdido toda la esperanza. A mí lo que me queda es un poquito de aceite, un poquito de harina, me vamos a preparar unas tortas y después de ahí todo el mundo se va a morir. Esto es lo que pasa. Así que vimos ahí la angustiosa desesperación de la viuda y también en esa enseñanza vimos la fe atrevida, intrépida del profeta Elías, fe que le permite obedecer a Dios cuando Dios le dice, Elías, levántate y ve a Sarepta. Elías sabía dónde estaba Sarepta, qué le podía esperar en Sarepta. Era un bastión de adoración de Baal, enemigo acérrimo de Elías. Elías obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Esa fe le permite hacer una petición sumamente incómoda, difícil a la mujer, la cual le deja saber que pues yo estoy buscando aquí un poquito de hacerme una tortita ahí y después morirnos. Entonces Elías lo que le dice, mira, el poquito ese que te queda de harina y de aceite, utilízalo para hacerme una torta a mí primero. Si sobra algo, lo utilizas para ti. La fe de Elías le permite, ¿verdad?, hacer una petición sumamente difícil como esa. Y luego la fe le permite declarar, confesar, proclamar la fidelidad de Dios. Esa frase que a través de la historia de la iglesia se ha repetido tantas veces, la harina no escaseará ni el aceite disminuirá, porque nuestro Dios, Jehová Jireh, es el gran proveedor, es el Dios que provee. Y Dios provee lo suficiente, y lo suficiente siempre resulta ser suficiente. Vimos también la provisión inagotable de Dios. Vimos que Dios promete proveer, siempre habrá de proveer, y como señalé hace un momento, Dios siempre provee lo suficiente. La vez pasada continuamos, ¿verdad?, con estas experiencias de Elías en Sarepta. Y vimos entonces esa situación y en esa situación vimos la realidad, las posibilidades y los frutos que la prueba de la verdadera fe presenta, ¿verdad? Vimos 3 verdades bíblicas que precisamos usted y yo recordar acerca de la verdadera fe. No voy a profundizar para nada, simplemente se lo voy a mencionar, pues porque esto precede al asunto que vamos a estar considerando en esta hora, ¿okay? 3 cosas vimos. Primero, que la verdadera fe siempre será probada. Si su fe es verdadera, va a ser probada. Hace un momento volvimos a cantar Creciendo en Fe, y eso comienza diciendo, cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Montañas y valles, desiertos y mares que atravieso, lo que hacen es que me acercan más a ti. Y estas pruebas no son mayores que mi Jesús y no van a poderme detener. Si delante de mí no se abre el mar, con Jesús caminaré sobre las aguas.
Sí que la verdadera fe siempre será probada. Dijimos entonces la forma en que la verdadera fe es probada, tres cosas simples, no teológicamente profundas, no doctrinalmente profundas, eso lo dejamos para los miércoles o en alguna otra ocasión que el mensaje sea un poquito más expositivo. Dijimos que es probada cuando menos lo esperamos en nuestro diario vivir. La fe verdadera que es probada de forma severa, nunca va a ser por encimita, va a ser fuerte la prueba que vamos a encontrar, pero siempre será probada con un propósito. Señalamos las verdades que sobre ese particular Pedro nos habla en Primera de Pedro, en el capítulo número 1 y el capítulo número 4. Dijimos también, segundo, que la verdadera fe algunas veces colapsa. Le sucedió a la viuda en el contexto que vimos la vez pasada. En el contexto de hoy vamos a ver que la fe de Elías en un momento así pues parcialmente colapsa también. Luego vimos que la verdadera fe opera, actúa en la vida del creyente y señalamos algunas formas en que la verdadera fe opera en la vida del creyente. ¿Cómo la verdadera fe opera en la vida del creyente cuando es probada? Primero es que nos mantiene en calma cuando los golpes nos azotan. Uno, nos permite confiar en Dios cuando el propósito de Dios no es claro. Todos sabemos que Dios tiene propósito y repetimos hasta la saciedad como el papagayo, ¿verdad? Pero si podemos continuar confiando en Dios, en su propósito, cuando no es claro ese propósito, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La verdadera fe en el creyente nos ayuda a presentar nuestra prueba a Dios. Eso hace. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Alabado sea Cristo. La verdadera fe en el creyente le pide a Dios que haga humanamente lo imposible. Se lo vimos Elías pidiéndole a Dios que resucitara al muchachito. Y esa fe es victoriosamente honrada por Dios. Siempre, si la fe es verdadera, da frutos. Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Right? Now, vimos entonces que en Sarepta todas las cosas funcionaban a las mil maravillas. El sol había salido con la presencia de Elías. Hay bendición en la casa de la viuda. No hay necesidad de ninguna clase. Todo funciona bien. Dios había cumplido lo que había prometido. No va a escasear la harina. El aceite no se va a disminuir. Eso había sido materializado, ¿verdad? Verbalmente al 100%. Súbitamente entonces algo sucede, todo cambia. El niño muere. Dijimos entonces que la muerte del niño fue un golpe muy serio en la vida de la viuda. Y fue un tiempo de prueba para el profeta Elías. ¿Okay? Ahora bien, en estas últimas 4 o 5 semanas, yo he estado esperando llegar a esta sección de la Escritura, de esa narrativa en la vida de Elías. Porque fue durante la lectura de esta porción que estamos considerando en la tarde de hoy que Dios me movió a hablar sobre la vida de Elías. Quizás esa lectura ocurre en un momento particular en mi vida personal, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra iglesia, ¿verdad? Que provoca, ¿verdad?, una identificación dentro de mí con el profeta Elías. Ya en el pasado me había identificado muchísimo con él, porque Santiago nos dice que Elías era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones humanas. Sin embargo, Dios lo había utilizado grandemente para un sinnúmero de cosas y a través de mi jornada con el Señor, pues ese pasaje siempre ha sido altamente significativo para mí, pero en este tiempo pues ha cobrado mucho más significado.
En la porción que nos preocupa en la tarde de hoy nos encontramos a Elías, el gran profeta. Elías, el hombre de gran devoción. Elías, el hombre de una fe atrevida. Un hombre sinceramente humilde. Nos encontramos con ese individuo, pero en esta ocasión nos encontramos con un individuo convertido, ¿verdad?, en un hombre que está experimentando un fracaso humillante. Esta porción que consideramos en la tarde de hoy, que leímos al comienzo y que vamos a leer ya mismo, nos habla de un Elías que está perturbado, azotado, desanimado, agonizante, melancólico, suicida. También nos habla acerca de la manera tierna y misericordiosa con la cual Dios levanta y bendice a sus siervos. Así que con eso a manera de introducción, vamos a ponernos de pie, vamos a leer de forma antifonal la Escritura y luego procedemos a considerar brevemente algunas preguntas que tenemos delante de nosotros que van a dar pie o que van a permitirnos, ¿verdad?, pues hacer una transición a la enseñanza, a la aplicación práctica que probablemente Dios tiene para nosotros en esta hora. Ya leímos previamente el capítulo 18, los últimos versículos del 41 al 46, situación donde Elías pues habla con Acab y se materializan las profecías que se había hecho ya en cuanto que iba a llover en el momento que Dios lo determinase. Elías hablándole al siervo, vete otra vez, vuelve nuevamente, regresa 7 veces hasta que finalmente sale una nube que es tamaño de la palma de una mano y cae un diluvio y Acab está consciente de lo que está pasando. Elías le pasa como pedra, que eso quiere decir bien rápido, ¿verdad? A Acab se lo lleva enredado, ¿verdad? Y pues entonces entramos aquí al capítulo 19, versículos del 1 al 18, ¿ok? Así que yo leo el primero y usted lee el próximo hasta que terminemos, ¿ok? Acá dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho, la lluvia y todo lo que había caído, ¿verdad? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Viendo Elías el peligro, sin lugar a dudas, sacó los ojos de Dios y lo puso en su circunstancia. Eso no está ahí, pero esa es la realidad, ¿no? Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto.
Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Jehová le dijo: ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como el rey de Siria. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Señor, bendiga su santa palabra. Pueden sentarse, por favor. Tenga misericordia de mí, me ayude a hacer una exposición, una aplicación fiel, y que la misma pues le agrade a Él y que edifique nuestras vidas. La porción bíblica nos habla, sin lugar a dudas, como señalé antes de hacer esta lectura de forma antifonal, de un Elías que está perturbado, que está acosado, agonizante, desalentado, deprimido, melancólico, suicida. Pero también nos habla, como también señalé, de la forma tierna, paciente, amorosa, bondadosa, misericordiosa, con la cual Dios levanta y bendice a su siervo Elías. Y yo someto a su consideración que es la forma que hace con cada uno de sus hijos. A través de la historia de la redención, eso hemos visto. Vimos que en par de ocasiones, pues Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Right? Y pues ustedes que llevan algún tiempo con nosotros saben que Dios no está buscando información, porque Dios lo conoce todo, y cuando dice ¿qué haces aquí?, la pregunta no es en términos geográficos. Dios está hablando de cuál es tu condición, cuál es tu estado de ánimo en ese momento, y yo someto a su consideración que es muy probable que esa sea la pregunta que Dios tenga para cada uno de nosotros. ¿Qué haces aquí, en esta hora? Ahí en su bosquejo, me parece que en la pantalla también hay 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Tienen el propósito de ser una transición para la aplicación de la enseñanza del pasaje que tenemos, y tienen la intención de en cierta forma, pues confrontarnos amorosamente, neutáticamente, a cada uno de nosotros con la realidad de nuestras vidas, que contestemos dónde estamos, qué hacemos aquí, cuál es nuestra situación, en qué posición estamos, cuál es la condición nuestra, cuál es nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Le pregunto, ¿será que en alguna ocasión usted se ha sentido desalentado o deprimido? No tiene que levantarme la mano, no tiene que decir, pero conteste allá. ¿Se ha sentido así o no se ha sentido así? Una cosa es tener miedo, otra cosa es ser poseído por el miedo. Yo le pregunto, ¿será que alguna vez usted ha sido poseído por el miedo, que el miedo lo ha agarrado a usted y que no lo suelta ni en las cuestas? La respuesta probablemente sí. ¿Alguna vez las dudas le han asaltado? Le han brincado encima y lo han inmovilizado y no sabe qué hacer. Si me voy para acá pasa esto, si me voy para acá hago esto, si le digo que sí a esta proposición, este es el resultado, si le digo que no, este es el otro resultado, y está ahí entre una cosa y otra y usted no se puede mover. ¿Será que en alguna ocasión usted realmente, a pesar de que, como muchos de nosotros, vivimos rodeados de otros seres humanos, se ha sentido solo o sola? ¿Ha sentido que nadie le entiende?
¿Será que alguien en algún momento de su vida, en una situación donde usted ha estado así, se le ha acercado y le ha dicho, tienes que tener fe? You have to grow up, tienes que crecer. ¿Será que en alguna ocasión usted se ha ido a dormir deseando no despertar? Porque lo que espera el día próximo es algo que you don't want to face. Hay despedidas que quebrantan el alma. El día antes de esa despedida es uno de esos días en que uno no quisiera despertar. ¿Cuánto me entiende? Yo no sé usted. En cuanto a mí, yo pienso que si somos honestos tendremos que contar sí a cada una de esas preguntas. Porque como Elías, cada uno de nosotros hemos pasado, estamos pasando y eventualmente pasaremos por esos estados de ánimo y por esa condición. La palabra nos enseña que Elías pasó por estos estados de ánimo que hemos descrito. Y por esa razón, conocer, esto es importante, conocer la forma misericordiosa con la cual Dios brega con él es de gran ayuda para nosotros. Por eso hablamos sobre el particular. Estudiamos lo que la porción nos dice, vemos el contexto, vemos lo que está pasando, cuál es la enseñanza, la teología detrás de cada una de estas cosas. Pero la idea es que usted y yo podamos leer toda esta narrativa descriptiva del Antiguo Testamento y con la dirección del Espíritu Santo y con una exposición lo más acertada posible, pues poder hacer una aplicación para nuestras vidas. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Qué significa esto para usted y para mí? Yo creo que la forma en que Dios responde es de gran ayuda para cada uno de nosotros. Para no extendernos mucho, porque el tiempo apremia, vamos a ver entonces primero la condición de Elías, simple, sencillo, uno que otro comentario. La razón de esa condición, simple, sencillo, otro comentario. Y quizás si el Señor nos concede el tiempo, vamos a acampar un poquito más profundo en la cura de Dios para esa condición. Lo primero que quiero que veamos, ya usted se dio cuenta, me imagino, es que Elías se encontró en una condición muy desesperada. Situación similar a la del salmista, como se registra ya en el Salmo 55, versículos del 1 al 4, donde el salmista se expresa de esa forma, desesperadamente se expresa así, dice, escucha Dios mi oración y no te escondas de mi súplica, atiéndeme y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Sin lugar a dudas, pues lo que tenemos delante de nosotros es un ser humano que sin lugar a dudas está en una condición de desesperación. En el caso de Elías, porque ya hemos leído bastante sobre el particular y ustedes probablemente pues están familiarizados con el personaje, algunos probablemente han tenido la oportunidad de ser edificados con la lectura de algún libro bueno acerca de la vida de Elías. Les sugiero uno, se llama Elías el Profeta, de Arthur Pink, como el color de rosa, ese es el autor. Si quiere adquirir algo bueno, pero extraordinariamente bueno sobre Elías, adquiera eso porque vale la pena. ¿Okay? Now, hayamos leído detenidamente la vida de Elías o no, o simplemente hayamos leído lo que la Escritura nos dice sobre Elías, sabemos que Elías en ese momento se encontraba físicamente, mentalmente y espiritualmente agotado. La palabra nos enseña que por muchos meses, físicamente hablando, la dieta de Elías fue una dieta bien estricta. Elías tuvo que ver visualmente hablando, físicamente hablando,
gente moribunda, gente muriendo, animales, ganados muriendo por la realidad de una sequía que duró por todo un montón de años, ¿verdad? También la palabra nos enseña acerca de un lugar llamado Monte Carmelo, donde él es, por naturaleza de su ministerio, forzado a desafiar fuerzas del maligno, diabólicas, y se ve en una posición donde literalmente, físicamente, tiene que degollar una serie de seres humanos, 400 profetas de Baal. Física, mental, espiritualmente agotado, sin lugar a dudas. Tiene que mantenerse en oración a Dios para que Dios intervenga en la confrontación con los profetas de Baal, y Dios interviene, Dios lo hace. Y también en Monte Carmelo le pide a Dios que envíe lluvia y Dios lo hace. ¿Okay? Lo que leemos entonces aquí en el capítulo 19 es que ahora Dios requiere de Elías que se encamine en dirección a un lugar llamado Jezreel. Se lanza en una carrera que las personas que conocen el Antiguo Testamento y han estudiado eso a la saciedad calculan que es probablemente como 18 millas. Y como mencioné ahorita a manera de broma, pues se encuentra en una carrera con el carro de Acab y le da una pela, le pasa por el lado como pedra el carro de Acab. ¿Right? El punto es que cuando llega a ese lugar donde Dios le dijo tienes que ir en esa dirección, Jezreel, se entera de lo que Jezabel había decretado, ¿verdad? Y yo vuelvo a leer para beneficio de lo que acabo de decir, lo que dice el versículo 2 del capítulo 19. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Vamos a ver. En mi país dirían, vamos a ver si el gas pela, ¿right? Vamos a ver quién es el que es. Este es el mensaje. Si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con estos profetas. Pienso yo que esa es la gota que derrama la copa en la vida de Elías, porque lo que procede a continuación es la expresión de un hombre que está lleno de pánico y que ante lo que se le ha comunicado arranca a correr con el propósito de salvar su vida. ¿Okay? Now, permítame brevemente señalar algunos detalles de qué es lo que está pasando. Ahí en las notas suyas, por favor, si no lo he escrito, si no está escrito, escríbalo usted si le parece bien. Súbitamente, ¿qué es lo que vemos? Que súbitamente el miedo se apoderó de Elías. ¿Cuántos de ustedes han sentido miedo de verdad en alguna ocasión? El miedo es una cosa no muy grata que digamos. Yo me atrevo a decir que el miedo es una cosa horrible. Sobre todo cuando se apodera de uno. ¿Right? No sé si usted se puede identificar con eso. Los que hemos tenido esa experiencia sabemos que no se siente nada de bien. Someto a su consideración que muchas veces cuando estamos agotados físicamente, mentalmente, espiritualmente y añado, créalo por ahí, relacionalmente también, ¿verdad? Esa circunstancia, ese agotamiento muchas veces produce miedo. ¿Verdad? Alguien dijo que el miedo, el temor es un monstruo, ¿verdad? Sea en el pasado, por lo que ha pasado ya previamente, lo que está pasando en el presente o lo que pueda suceder eventualmente. Es muy probable que algunos de los que estamos aquí presentes estemos precisamente en esta hora pasando por experiencias de temor o quizás miedo. Segundo, Elías no podía soportar la presencia de su siervo, eso lo vemos en el versículo número 3 que nos dice, ¿verdad?, que al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. ¿Okay? Alguien sugiere que aún, creo que es Pink, sugiere que aún la presencia del siervo
irritaba a Elías. Fue tan impactado por lo que Jezabel le mandó a decir que aún la presencia del siervo provocaba irritación en Elías. Yo añado, a manera de aplicación, que cuando estamos agotados, como estaba Elías, físicamente, mentalmente, espiritualmente, relacionalmente, ¿verdad? Tenemos la tendencia, por lo regular, preste atención porque es importante y tiene mucho que ver con nosotros. Tenemos la tendencia a cogerla. No sé si en los países, ¿verdad? En Puerto Rico cogerla se refiere a uno pues enfogonarse con alguien, a desquitarse con alguien en particular. Tendemos a cogerla con los que estén más cerca de nosotros. Si estoy agotado físicamente, si llego agotado físicamente, mentalmente, espiritualmente, relacionalmente, y tú te me acercas al lado, pues estás conmigo, lo más probable es que yo la voy a coger contigo. Just think about that. Tercero, Elías estaba abrumado por la depresión y el desaliento. Versículo 4 dice, entonces se deseó la muerte. Y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. En un momento está en la cúspide del éxito, en la cima del éxito, y unos momentos después, como dicen aquí los americanos, está atravesando el túnel del desaliento. Así se sentía David, Salmo 42, versículo 11, lo tiene ahí en sus notas. Número 4, para no extenderme mucho. La oración de Elías fue arrogante e insensata cuando dice en el versículo 4, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Sin lugar a dudas, en ese momento Elías contempla el suicidio. ¿Right? Cuando las personas consideran el suicidio, vamos a ser honestos, cuando los seres humanos consideramos el suicidio, lo hacemos con la intención de escapar de la realidad. Elías hizo eso y usted y yo hacemos precisamente lo mismo. ¿Okay? Número 5. Elías estaba lleno de autocompasión. Versículo 4, otra vez. Basta ya, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Es mucho lo que podemos decir sobre ese asunto de la autocompasión. Solamente voy a mencionar el hecho de que no es muy bueno que digamos. Es dañino. Y que, al igual que la de Elías y la de David, también muchas veces nosotros cogemos de esa pata. Número 6, la perspectiva de Elías estaba distorsionada. Versículo 10 y el versículo 18 también. En el versículo 10... escuchamos a Elías diciendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pues sabemos que eso no es de esa forma, porque en el versículo 18 dice, pero haré, eso es Dios hablando, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El punto es que cuando estamos agotados como Elías, física, mental, emocional, espiritual, relacionalmente, una de las cosas que sucede es que probablemente perdemos la perspectiva correcta, debe ser una perspectiva bíblica, ¿ok? Y cuando usted y yo perdemos la perspectiva correcta, ¿verdad? Eso provoca lo que le provocó a Elías. ¿Qué es lo que provoca? Provoca que problemas pequeños sean grandemente exagerados en nuestra mente. ¿Ok? Y por último, ahí en ese punto, Elías temporalmente perdió su fe en Dios. Versículo 4 nuevamente, basta ya Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Elías creía en Dios, pero en ese momento Elías no podía confiar en Dios en ese estado de aparente emergencia para él.
Así que podemos decir que, como dijimos previamente en la enseñanza anterior, en el caso de la viuda, su fe colapsó por mucho tiempo, pues en el caso de Elías, su fe colapsó temporalmente. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros, que es a donde yo quiero llegar. Que hay espacio para que la fe nuestra, aun cuando es verdadera, pueda colapsar en algún momento. ¿Ok? Y si usted se encuentra en esta situación como la que se encontraba Elías, yo puedo ser portador de buenas noticias y decirle que hay alivio para usted y para mí, que hay liberación para usted y para mí en la persona de Cristo, en la salvación, que es Cristo por encima de todas las cosas. También puedo decir categóricamente que en ese momento la fe de Elías se desploma, ¿okay? Mental, emocional y en términos de su voluntad. Y quizás usted se pregunta, como nos preguntamos bien a menudo, y quizás en este momento su mente está divagando, está diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Todo empezó chévere, me gustó, pero ahora me están hablando, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? El pastor está de consejero en el día de hoy. En mi país la palabra caballo se utiliza para alguien que es poderoso. Ese tipo es un caballo, es tremendote. ¿Right? Espiritualmente hablando, Elías era un caballote. ¿Right? Sin embargo, ante una circunstancia adversa, se desplomó. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Usted y yo somos susceptibles de experimentar lo mismo que Elías experimentó. Nosotros tenemos una herencia española. Allá hemos nacido en Colombia, en México, en Argentina, en Guatemala, en Venezuela, en Cuba, Santo Domingo, en El Salvador, en Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, y por ahí seguimos, ¿no? Okay. En el caso de nosotros los puertorriqueños, pues también hay mucha presencia norteamericana desde el 1898, pero nosotros somos mayormente una cultura hispana, como todos los demás. ¿Right? Mi gente, mi familia, por parte de mamá, eran gente bien humilde, gente de campo, y la frase a calzón quitado se decía mucho. Decía, yo vamos a hablar a calzón quitado. Right? Calzón quitado quiere decir, vamos a hablar a la verdad, sin esconder nada. Right? Y en la medida que va pasando el tiempo, en la medida que la certeza de la muerte se hace más clara para mí, ¿verdad? Pues yo entiendo que es más y más necesario, pues que cuando se me presenta la oportunidad de hablar de asuntos que son reales y que son urgentes, pues hay que hablar de esa forma. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta hora. Y usted tiene la opción de simplemente bajar la guardia, de yo no tengo ese problema, yo no paso por eso conmigo a mí no pasa, o bajarla, es decir, bring it to me, dame, dime. Todos somos susceptibles de experimentar lo mismo que Elías experimentó. Usted y yo muchas veces queremos estar solos. Usted y yo muchas veces experimentamos miedo y temor verdadero. Eso era para aquellos que tienen los guantes todavía acá arriba, para que los baje. Usted y yo muchas veces nos deprimimos, como Elías. Usted y yo muchas veces deseamos escapar a la realidad.
Déjese estar pensando en otras personas. En la clase que teníamos hoy se nos habló nuevamente de la necesidad que tenemos de dejar la mala maña, el mal hábito de querer estar removiendo la paja que alguien tiene en su oído sin antes sacar la viga que tengo en el mío. Usted y yo muchas veces decimos cosas arrogantes e insensatas. Usted y yo muchas veces perdemos la perspectiva correcta. Y usted y yo, al igual que Elías y muchos santos ídolos en la Biblia, héroes, debía haber dicho en la Biblia, temporalmente sentimos que nuestra fe colapsa. ¿Okay? Now, en condiciones normales yo he aprendido que experimentamos estas cosas, pero temporalmente, en condiciones normales. Por otro lado, cuando estas cosas persisten o llegan todas al mismo tiempo, que nos puede pasar muchas veces, como en el caso de Elías, desplomarse es una posibilidad. ¿Okay? Someto a su consideración que la posibilidad de poder ser liberado de estas experiencias que identifiqué hace un momento en cuanto a que usted y yo muchas veces esto y aquello otro, la posibilidad de poder ser liberado de estas experiencias dolorosas y desagradables es real, claro que sí. Segundo, en las notas suyas, por favor, la razón por la cual Elías se encontraba en esa condición. Primero, nuevamente, la condición de Elías y la razón por la cual él se encontraba en esa condición. Por meses hemos visto, mientras hemos estudiado en las últimas semanas, que Elías vivió en un estado constante de depresión y de estrés. 3 formas que están identificadas en las notas suyas. ¿Okay? Primeramente, Elías estaba mentalmente tenso, particularmente porque Elías era un siervo de Dios. Preste atención, que es importante, por favor. ¿Okay? Elías era un siervo de Dios. Elías tenía un ministerio. Y el ministerio, si usted lo toma en serio, tiene unas exigencias. En el caso de Elías, por 3 meses y medio había estado sirviéndole a Dios 24/7. El tiempo de la sequía, donde Dios había enviado esa sequía con los propósitos que usted y yo sabemos. ¿Okay? Elías en un momento dado es utilizado para tumbarle la cabeza, para quitarle la vida o dar muerte a falsos profetas que nosotros sepamos por lo menos 400 de ellos. Ahora, la esposa de Acab, la reina, si usted quiere, Jezabel, estaba determinado a matarlo. ¿Okay? Elías está afligido emocional, mental, personalmente, relacionalmente, ¿verdad? ¿Okay? Por esas situaciones. Por las exigencias del ministerio que se le había puesto en sus manos. Y su fe colapsó. Se desplomó. Présteme atención, por favor. Algunos de nosotros tenemos dificultad para entender la aflicción que otros en particular están pasando cuando nosotros no hemos pasado por ella. En estos días yo he pensado sobre ese particular. Y tristemente fueron muchas veces que yo le dije a algunas personas, hablándome de la situación que estaban pasando, y mi respuesta, lo primero que yo no estaba en ese momento, ahora sí porque he madurado un poquito, no mucho, pero he madurado un poquito. En aquel entonces, cuando la gente me hablaba de sus situaciones, de sus problemas, ellos me están hablando y yo lo que estaba era pensando en qué yo le iba a responder, no estaba escuchando para nada. Y muchas veces mi respuesta fue, ten fe,
Tienes que tener fe. A veces para dentro de mí y a veces, muchas veces lo exterioricé. Ya es hora de que madures. Ya es hora de que crezcas. Repito nuevamente, algunos de nosotros tenemos dificultad para entender la aflicción de otros en particular cuando nosotros no hemos pasado por ella. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Elías estaba en serios problemas. Eventualmente salió de ellos. Y aunque haya personas a su alrededor que le dicen ten fe o que le digan ya es hora que madure, ya es hora que crezca, ya es hora que tú esto, pues entienda por favor que independientemente de esas expresiones incorrectas y actitudes incorrectas, en el nombre de Cristo y por lo que la Escritura enseña, yo le puedo decir que en la forma que Elías estaba en serios problemas pero salió de ellos, usted y yo también vamos a salir de ellos. Segundo, primero Elías estaba mentalmente tenso. ¿Qué es lo que va a pasar? Estaba físicamente exhausto, ¿verdad? El ministerio de Elías tuvo grandes demandas físicas. Lo vimos ahí al final del capítulo 18, realizando una carrera que, como dicen algunos, yo no sé cómo algunos estudiosos bíblicos llegan a la conclusión de decir, eran 15 millas, o eran 27 millas, o eran tanto. I don't know how they can come to those numbers, right? Pero le vamos a dar el beneficio de la duda. Lo cierto es que pues él tuvo que correr bastante, ¿verdad? Y su cuerpo ya no aguantaba más. Yo creo que era Gille o era uno que se le decía Angeñito en Puerto Rico. Eran dos predicadores bien pintorescos, ¿verdad? Tú sabes, bien tremendo, ¿verdad? Sé que uno de ellos dos decía, yo prefiero quemarme que enmohecerme. Y todo el mundo, amén, aleluya, gloria a Dios, alaba lo que Él vive. Y yo, pues, en mi comienzo de predicador, pues como todo el mundo decía, amén, aleluya, alaba lo que Él vive, de vez en cuando lo tiraba. Yo prefiero quemarme que enmohecerme. Sin detenerme a pensar lo que estaba diciendo. ¿Okay? Lo que yo puedo decir en el día de hoy, pasados los años, viendo lo que acontece a mi alrededor, es que las personas que le sirven al Señor, y no estoy hablando solamente en el rol de predicador, pastor, los que le sirven al Señor en alguna capacidad deben vivir sabiamente y deben obedecer normas de vida saludables. ¿Eh? Yo creo que es correcto señalar eso. Elías estaba físicamente exhausto, Elías estaba mentalmente tenso y tercero, Elías estaba espiritualmente desconectado. ¿Okay? En los versículos 2 y 3 vemos entonces vino Jezabel a Elías, un mensajero, para decirle, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos y mañana al ver estas cosas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y en versículo 3 dice, viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Okay? Se levantó a correr para salvar su vida. Y yo lo dije cuando estábamos haciendo la lectura antifonal, y lo repito ahora nuevamente, que cuando la Escritura dice que viendo Elías el peligro, lo que sugiere es que Elías sacó los ojos del Señor, los pone en la circunstancia adversa que tenía delante de él, algo que nosotros somos muy propensos a hacer. Algo muy parecido a lo que leemos allá en Marcos capítulo 14, Mateo debió haber dicho, la situación de un individuo que también cometió el mismo error, que es Pedro. Ustedes saben el incidente, caminando sobre las aguas, todo va bien, hasta que saca sus ojos del Señor y los pone en las circunstancias, y entonces la situación se le complica. Una afirmación un poco fuerte, corta.
Yo espero que nadie diga yo quiero. Pero si usted quiere experimentar miedo, si usted quiere experimentar depresión, si usted quiere empezar a cogerse pena, que es sinónimo de la autocompasión, si usted quiere experimentar esas cosas negativas, la receta es muy simple. Saque los ojos, su mirada del Señor y póngalo en sus circunstancias. Y usted va a tener ahí eso manifiesto, eso va a ser una realidad en la vida suya. ¿Okay? Usted eventualmente, si persiste, se va a convertir en una persona desesperadamente miserable. Por otro lado, comentario breve. Yo no creo que es correcto condenar a Elías porque se llenó de pánico ante la amenaza de Jezabel. ¿Okay? Pero sí es correcto pues que señalar el hecho de que él puso sus ojos, su enfoque fue puesto en su enemigo en vez de ponerlos en el Señor, que le había dado evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, que nosotros sabemos, ¿verdad? De que él estaba acompañado, Elías contaba con la presencia y el poder sobrenatural de Dios en su vida. ¿Okay? En muchas ocasiones usted y yo, como Elías y como Pedro, hemos salido corriendo. Y cuando usted y yo empezamos a preocuparnos exageradamente, desmedidamente por nuestras circunstancias, el resultado muchas veces es que nuestra fe va a claudicar, independientemente de sea la situación que sea. ¿Okay? Usted le pone nombre y apellido, ¿verdad? Mientras yo digo estas cosas, tengo cosas en mi mente que reflejan eso, ¿verdad? Y usted, sentada donde está, usted puede hacer lo mismo. Yo espero que lo haga. Y por último, vemos entonces la cura que Dios prescribió para esa condición. ¿Okay? El salmista, este pasaje ustedes saben que yo lo menciono mucho porque también es algo sobre lo cual mi vida ha sido edificada. En el Salmo 119, uno de los salmos más extraordinarios de la Escritura, el salmista dice, versículos 27 y creo que el 28 también, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Verdad? Está deprimido, se deshace de ansiedad mi corazón, fortaléceme conforme a tu palabra. Es que la palabra es un bálsamo que sana, ¿ok? Y yo me atrevo a decir que la palabra de Dios, la prescripción de Dios, es bálsamo sanador para aquellos que, como en el caso de Elías, están siendo atormentados. ¿Alguna vez usted ha sido atormentado por algo? La Escritura nos enseña que la forma en que Dios brega con Elías es una forma gentil, y así es como Dios brega con nosotros. Amén. Hay bondad, hay entendimiento. ¿Okay? Y la razón por la cual Dios bregó con Elías con suprema gentileza, bondad y entendimiento es porque Dios es enormemente misericordioso cuando sus siervos caen. Y sobre todo cuando sus siervos, luego de tropezar, están a punto de darse por vencidos. La prescripción de Dios para la condición de Elías. Escriba esto en sus notas. Como Elías estaba físicamente exhausto, Dios comenzó a curarle atendiendo las necesidades físicas de su cuerpo. Eso es algo lógico, algo obvio, pero está presente ahí. Y hay que identificarlo porque muchas veces lo que pasa con nuestras vidas pues también tiene una connotación fisiológica. Y si usted ha leído el pasaje, pues usted sabe que Dios le prescribe tres cosas. Prescribir, en contexto de la cultura latinoamericana nuestra, por lo menos del Caribe, se utiliza mucho para la acción que toman los médicos al momento, luego de haber atendido a algún paciente. Se atiende a un paciente, se escucha, se le hacen exámenes, rigurosos o lo que sea, y en un momento dado, pues él prescribe algo, ¿verdad? Dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que tomar, ¿right? So, en el caso de Elías, como Elías estaba físicamente exhausto, Dios le prescribe tres cosas simples.
suficiente comida, suficiente sueño y suficiente aire fresco, ejercicio y relajamiento. Versículos 5 y 7 nos hablan sobre ese particular. Ahora, ¿por qué es que Dios, verdad, prescribe estas cosas? Alimentos, sueño, aire fresco, ejercicio, relajamiento, sin número de cosas. ¿Por qué Dios prescribe eso? Escriba esto por algún lugar, Salmo 103, versículos 13 y 14. No lo tienen en sus notas, sino me parece que no está ahí. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Right? ¿Por qué lo hace? Pues porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que usted y yo somos polvo. ¿Okay? Así que cuando usted y yo, por la gracia de Dios, por la obra de renovación del entendimiento que Dios comienza a hacer en nuestras vidas y continúa haciendo a través de la obra del Espíritu Santo con la palabra de Dios y nosotros somos transformados, ¿ok? Poco a poco vamos madurando. La esperanza es que algún día pues adquiramos un poco de sabiduría. Y lo que la Escritura nos sugiere es que cuando un cristiano es sabio, tiene la tendencia a obedecer algunas reglas básicas en cuanto a la salud de su propio cuerpo. En los últimos años, particularmente en el último año, pues, that has clicked to me. Eso ha tenido sentido para mí, por las razones que sean. Eso, de momento me di cuenta, espérate, pero aquí hay una cosa que tú nunca le has dado la importancia que merece, que es el cuidado de tu cuerpo. Y por eso es que, pues, he reducido mi peso, por eso es que mi diabetes está casi no tengo, gloria a Dios, por eso es que no tengo problemas con la presión alta, excepto que pase un mal rato o lo que sea. Y después porque pues, Dios me ha dado la convicción, o yo he escuchado finalmente, y me he podido percatar de que hay unas cosas que son esenciales, y que la cuestión de la preocupación por mi aspecto físico, para nada, es contrario a las preocupaciones espirituales y relacionales que Dios tiene para conmigo. Segundo, como Elías estaba mentalmente tenso, Dios aclaró su mente. En otras palabras, la perspectiva de Elías estaba distorsionada. Elías estaba fuera de balance. ¿Okay? Y lo que nos sugiere la Escritura en los versículos 9 al 13, que no tenemos la oportunidad de leerlo en este momento, es que luego de un tiempo de descanso, buena comida, buen cuidado, aire fresco, en 2 ocasiones llega palabra del Señor a Elías. Y en 2 ocasiones escuchamos la frase, ¿qué haces aquí, Elías? Es Dios hablándole a su siervo. La palabra, entre otras cosas, enseña que el propósito de Dios hacer la pregunta, ¿qué hace aquí Elías?, era de confrontar a su siervo, el profeta Elías, con su realidad. ¿Y cuál era su realidad? Pues que tenía temores, que tenía problemas, que estaba desalentado. Lo que me parece a mí significativo altamente es el hecho de que en ningún momento Dios cuestiona a Elías por lo que había pasado. Tampoco le echa la culpa a Elías de su condición. ¿Qué es lo que hace Dios a través de esta pregunta? ¿Qué haces aquí, Elías? En esencia, le da una revelación a Elías de sí mismo. Con la pregunta, Elías, ¿qué haces aquí?, Dios le pregunta a Elías, ¿qué te está pasando? Elías, acuérdate que yo conozco todo acerca de ti. Elías Edwin, y póngale su nombre si usted quiere. Recuerda que yo te amo. Recuerda que yo te entiendo. Recuerda que yo sé qué es lo que está pasando en realidad. Dios le está diciendo, Elías, yo te he ayudado y yo continuaré haciéndolo.
Me parece a mí que en respuesta a la pregunta que Dios en 2 ocasiones le hace, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, siendo el siervo de Dios que era, termina preguntándose a sí mismo, ¿y qué yo hago aquí? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué estoy en este estado de ánimo? Si mi Dios conoce todo acerca de mí, el Dios que quiso tener una relación conmigo, el Dios que me aceptó a mí desde antes de la fundación del tiempo, the God who knew the good, the bad, and the ugly, in spite of that, me escoge desde antes de la fundación del tiempo. ¿Qué hace aquí? ¿Y qué yo hago aquí? ¿Y por qué yo me estoy arrastrando por las cunetas? Si mi Dios me ama, me entiende, me ha ayudado en el pasado y su promesa es que me continuará ayudando en el futuro. ¿Qué yo hago aquí? ¿Se acuerda de alguien que se hizo esta pregunta? Si no se acuerda, yo le ayudo. Le refresco la memoria. El hijo pródigo. ¿Y qué rayo yo hago aquí? Espérate, ¿qué es esto? Cerdos, arrobas, en casa de mi padre. El más insignificante de los siervos tiene un montón de cosas y que yo hago aquí. Volvió en sí, came to his senses. Tercero, como Elías estaba espiritualmente desconectado, Dios restauró su alma. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo lo hace? Dios le da una visión a Elías de su poder, de su gloria, su delicadeza. Eso lo vemos, y que el viento y el fuego y el terremoto y el silbido apacible. Como resultado de eso, la comunión entre Elías y su Señor fue restaurada. Versículos del 11 al 13. Let's read that. Un momentito. Jehová dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Nuevamente, es una visión del poder, de la gloria, de delicadeza de Dios. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una vez más, eso lo añado yo, la voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Lo que la Escritura nos enseña es que algo grandioso le pasa al profeta cuando es testigo del maravilloso despliegue del poder de Dios. Y cuando escucha la voz delicada y apacible de Dios, dice la Escritura que le dice, ve, vuelve por el mismo camino. Esa frase está ahí, muy importante, ve y vuelve por el mismo camino. De hecho, eso está en el versículo 15. Dice, Jehová le dijo, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria, y así sucesivamente. Esa frase, ve, vuelve por el mismo camino, en opinión de Pink y entre otros estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Es una revelación no solo del entendimiento, la paciencia, el amor y el cuidado de Dios, también era una indicación de que Dios había restaurado y había recomisionado a sus siervos. Aquí hay una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros, ¿ok? Porque nosotros, cada uno de nosotros, de los que somos, ¿cuántos de ustedes son de Cristo? Levante su mano. Usted sabe que usted le pertenece a Cristo. Él es su dueño. Cada uno de los que son hijos de Dios, cada uno de los que le sirven a Dios,
independientemente de la efectividad con la cual lo hagan, por el tiempo que lo hayan estado haciendo, cada uno de ellos son susceptibles a tropezar. Cada uno de ellos es susceptible a caer. No solamente eso. Cada uno de nosotros somos susceptibles no solamente a tropezar y caer, somos susceptibles a recaer. ¿Por qué? Si vamos a mirarnos con honestidad, como Dios nos llama a que nos miremos, tenemos que aceptar que son muchísimas las veces que hemos tenido que pedirle perdón a Dios por pecados que ya hemos confesado previamente y de los cuales nos hemos arrepentido. Sí, que el issue no es que vamos a tropezar o a caer, sino que la recaída es una realidad, sea física, sea mental, sea espiritual, sea relacional, o sea una combinación de las tres. Y escucha porque es importante. Y cuando eso sucede, sea que tropecemos, sea que caigamos, sea que recaigamos, hay un enemigo real que siempre está dispuesto, listo, esperando la oportunidad para decirnos: siento mucho por ti, brother o hermana, porque tú nunca podrás ser el mismo luego de lo que hiciste. Los días que Dios te podía utilizar ya pasaron. En mi país, en mi pueblo, en mi barrio, Dulces Labios, la forma que Satanás me lo diría es: ahora sí que le embarraste. Lo que yo someto a su consideración es que, como decía Gille Ávila, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, porque eso es lo que la Escritura dice. Y sea Satanás lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será. ¿Qué? Un mentiroso, padre de toda mentira. Este libro, la palabra de Dios, enseña, en el caso mío, a golpes ha sido, pero he aprendido que en la vida del cristiano verdadero el fracasar no es final. Y cuando me escucha decir lo que acabo de decir con la fuerza y la pasión con la cual lo diga, si en la mente suya, tío, mira qué arrogante es ese individuo, pues arrepiéntase. Porque el énfasis, la pasión, el tono de voz alto, la certeza, la firmeza, no provienen de ninguna arrogancia. Provienen de un corazón que ha podido experimentar, una vida que ha experimentado vez tras vez la gracia de Dios. La forma misteriosa en que Dios aplica la gracia de Dios en la vida de sus hijos es grandiosa, es gloriosa. Yo no sé cómo ha sido la vida suya, pero yo le puedo decir de la vida mía y de las que yo he conocido y de estos héroes de la fe en la Biblia y de estos hombres y mujeres que a través de la historia de la redención han sido trofeos de la gracia de Dios. Ejemplos de cómo Dios toma nuestros fracasos, toma nuestras enfermedades muchas veces, toma nuestras recaídas y las convierte en bendiciones, no solamente para nosotros, pero también bendiciones para otros por medio nuestro. Y cuando Dios utiliza nuestros errores y nuestros fracasos y nuestras recaídas y nuestras enfermedades y nuestros tropiezos y los convierte en bendiciones para nosotros y para otros por medio nuestro, el resultado de eso es que Dios es glorificado. Dice la Escritura. Por último, la palabra de Joel 2:25
Es una palabra gloriosa. Yo he tenido la oportunidad a través de los años de escuchar buenos predicadores seasoned, de experiencia, autores, pastores de grandes iglesias. En una ocasión escuché de labios de un hombre simple y sencillo una enseñanza basada en lo que Joel 2:25 nos dice. ¿Qué es lo que dice? Es Dios hablándole a su pueblo. Dice: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había desperdiciado los recursos, el tiempo, las oportunidades que Dios le había dado. En aquella ocasión, en suelo extraño para mí, porque nunca lo había pisado previamente, escuché a un hombre simple y sencillo predicar sobre esta porción bíblica. Y fue un momento muy significativo para mí. Y de lo que escuché aquel día, te comparto a manera de conclusión en este momento. Usted y yo no podemos restaurar nada. Usted y yo no podemos restaurar nada ni nadie. Y eso nos incluye a nosotros mismos. Solamente Dios puede restaurar. Solamente Dios puede restituir, que es importantísimo. Lo que ese hombre compartió aquel día, pues, me llevó a concluir de que solamente Dios puede restaurar y restituir los años, los recursos, las oportunidades que nosotros hemos desperdiciado. En caso de que a alguien le pique la curiosidad, ¿y quién fue ese predicador? No era, en aquel entonces no era predicador, era simplemente alguien que amaba al Señor, le servía al Señor, tenía un ministerio. Hoy es pastor, pero en aquel momento no lo era. Estoy hablando de Marcos Vidal. Hay otro gran adorador en la Escritura, inspirado por Dios. Hombre que si estuviera con nosotros en el día de hoy, lo más probable es que en iglesias como la nuestra, que nos acogemos a la sana doctrina, probablemente no se le daría la oportunidad para predicar para nada. Sin embargo, es un hombre utilizado por Dios para ser parte de esa genealogía de la cual Jesucristo iba a venir. Escuche, les suplico, por favor. Okay. Un hombre que la Escritura lo define como un hombre conforme al corazón de Dios. Al igual que Marcos, con una certeza y una seguridad de la realidad de Dios y una búsqueda de una relación genuina y verdadera, simple, sencilla con Dios en todos los aspectos. David estaba consciente, estaba seguro de Dios. David creía, confesó, declaró, ¿verdad?, que él podía confiar que Dios iba a restaurar, a restituir los años, los tiempos, las oportunidades que David había desperdiciado. Y usted y yo sabemos que Dios lo hizo. Yo les recuerdo en el día de hoy, humildemente, que Dios lo hace todavía y lo hará siempre, porque Dios no cambia y Dios no puede contradecirse a sí mismo.
Yo le regalo en esta hora humildemente a usted y a mí la palabra del Salmo 27, versículos 13 y 14, que dice: hubiese yo desmayado si no creyera. ¿Right? Los seres humanos y algunos de nosotros muchas veces terminamos haciendo como los seres humanos. Los seres humanos son yo veo, yo creo. En el Salmo 27, en la vida del pueblo de Dios, es al revés. Y si usted y yo somos parte del pueblo de Dios, necesita ser al revés. Siempre. ¿Y siempre es qué? Siempre. En todos los casos. Tengan que ver conmigo, tengan que ver con cualquier otra persona o cualquier otra situación. Hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes simplemente es a lo largo de mi vida, en todo momento, en toda circunstancia. ¿Okay? Y la exhortación de David es: espera en Jehová, confía. Esfuérzate, responsabilidad humana, aliéntese tu corazón, fortalece tu corazón. Y concluye nuevamente con la frase: sí, yeah, that's what it is. Edwin, eso es lo que es, eso es lo que es, eso es lo que es. Espera en Jehová, descansa en el Señor, confía en el Señor. Porque cada vez que nuestra fe es probada, Dios siempre nos da la gracia de crecer un poco más. ¿Right? Las montañas y mares de problemas lo que hacen es que nos acerquen más y más a nuestro Dios. Y nada de eso es mayor que nuestro Dios. Y nada de eso podrá nunca cancelar o detener la obra que Dios comenzó en la vida de sus hijos. Y por eso el que escribe esa alabanza termina diciendo: si delante de mí no se abre el mar, con Jesús caminaré sobre las aguas. Si Dios no puede cambiar la circunstancia adversa por la cual yo estoy pasando en este momento, sin duda alguna, recíbalo en su corazón. Si Él decide que no va a cambiar mi circunstancia, yo tengo que continuar en esa circunstancia, yo sí sé que si Él decide no cambiarla, lo que Dios va a hacer es que me va a cambiar a mí, de forma tal que yo pueda bregar con la circunstancia que yo tengo delante de mí. Ahora bien, no es su trabajo ni el mío determinar cuál es la preparación que Dios va a hacer con mi corazón, o con el corazón de John, o el corazón de José, o el corazón de Ismael. Eso es Dios allá. Y usted y yo tenemos que decirle que no a la tentación de tratar de determinar qué es lo que Dios va a hacer. Oh, Dios no te cambió la circunstancia, ahora Dios te va a cambiar a ti. Y esta es la forma en que Dios lo va a hacer. Cuidado con eso. Porque ese es el trabajo de Dios. Y nosotros en nuestros errores muchas veces pues nos metemos a emitir juicios donde supuestamente usted y yo no tenemos nada que hacer emitiendo esos juicios. God is good. All the time. De pie, por favor. Cuando yo comencé hoy a compartir la palabra con ustedes, les mencioné la experiencia preciosa que tuve al poder contemplar la sencillez, la simpleza, la transparencia, lo genuino, de una niñita que se paró ahí que yo nunca había visto, y la forma en que ella se condujo en el tiempo de la alabanza en cánticos delante de Dios.
Ya le compartí que pues cuando la miré me impactó de tal forma, pues lo que me vino en la mente es, that's what I want. No solamente con la cuestión de cantar, sino en todos los aspectos de nuestra vida, porque todo lo que nosotros hacemos debe ser una expresión de nuestra adoración a Dios. La actitud que hemos tenido mientras hemos estado escuchando, los pensamientos, lo que hemos permitido nosotros que cruce por nuestra mente, los pájaros esos que estaban volando, muchos jatos sobre tu cabeza, si tú y yo le permitimos a esos pájaros hacernos nidos en la cabeza, pues nuestra adoración a Dios no fue muy buena, que digamos. Pero si insistimos en rechazar y decir que no y enfocarnos en lo que Dios está haciendo con nosotros, pues la cosa es distinta. Yo creo que hemos recibido bendición el día de hoy en distintas formas y este día pues se queda marcado en mi vida pues porque la experiencia de poder ver a esa niña haciendo lo que estaba haciendo pues me recuerda nuevamente que Dios no es como nosotros. Usted y yo nos enfocamos en lo que está pasando por fuera, lo que vemos, lo externo, y Dios se enfoca en lo que está pasando por dentro. En la limpieza, en la pureza, en la sencillez de nuestros corazones. Nos conceda a Dios ese tipo de actitud de un niño. Por eso Cristo decía, a menos que aún convirtamos en niños, no vamos a entrar en el reino de Dios. Sabemos que no está hablando de una cuestión física, está hablando de la disposición de nuestro corazón. Así que salgamos de aquí otra vez con el deseo, ¿verdad?, de que Dios continúe su obra en nosotros y que nosotros lleguemos a ser el tipo de personas que le agrada a Dios en las cosas que hace, en las cosas que no hace. Si usted se encuentra con nosotros en el día de hoy y usted pues no tiene la certeza, la seguridad de que si hoy fuese el día de su muerte, usted estaría en la presencia de Dios, entienda por favor que esa es una certeza que todo ser humano puede tener a través de la fe en el Señor Jesucristo. La palabra dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor es Jesucristo. Invocar quiere decir que venga y tome control, tome posesión. Aquí te entrego mi vida. Hay distintas formas de expresarlo. Lo que sí es importante, la Escritura dice que Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Así que mi súplica, mi clamor ante usted en el día de hoy es, por favor, si usted nunca ha clamado a Cristo, si usted nunca le ha reconocido como el Señor y Salvador de su vida, hágalo. Si usted lo hace, añado. Entienda, quizás no lo comprenda en este momento, pero entienda que todo aquel que invoca el nombre del Señor es porque el Padre Celestial le ha encaminado hacia la persona de Jesucristo. Y quizás es lo que Dios está haciendo en este momento. La iglesia no salva, la religión no salva, solamente Cristo salva. Vamos a orar un momento, Padre, en el nombre de Jesús. Mil gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque grande es tu misericordia, porque en esta hora has tenido esa misericordia fresca con cada uno de nosotros, particularmente conmigo, Señor. Me permitiste llegar a este lugar en el día de hoy, desde el momento en que me estacioné mi automóvil. Al mirar hacia la derecha, lo que vi fue una sonrisa preciosa en el rostro de mi amado hermano Teo, mi amada hermana Sandra, una sonrisa genuina, sincera, humilde. El abrazo que nos dimos al llegar, al vernos, Señor, es como fuese sido tú el que me abrazara, Señor. Oh Padre, cuánto yo desearía que la experiencia mía en este día
haya sido la experiencia de cada uno de los que aquí se encuentran, sobre todo los que nos visitan, Señor. Que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú nos amaste para que nosotros fuésemos canal tuyo, para que ese amor tuyo se filtrase a través de nosotros, Señor. Gracias por concedernos sensibilidad, Padre Santo, ser sensitivo a las cosas espirituales. Me permitiste hoy ver a esta niñita aquí al frente, Señor. Gracias porque ha habido momentos en que quizás hubiese visto, pero mi mente estaba tan consumida en otras cosas que no me hubiese percatado de lo que tú me estabas enseñando. Hoy sí, Señor. Y yo te doy mil gracias por eso. Te ruego por los que aquí están presentes, Señor, de que le digamos que no, Señor, a ser meros religiosos, Señor. Que busquemos intimidad, comunión contigo y que te dejemos que tú nos lleves y nos traigas y que te reveles, Señor, en nuestra vida y que tu voluntad sea hecha sin temor de ninguna clase, Señor. Algunos de nosotros llegamos aquí desanimamos, desalentados, Señor. Haz tu obra, Señor. Levanta nuestros brazos caídos, Señor. Tarde o temprano, toda esta oscuridad que ha habido en medio nuestro se va a disipar para tu gloria, para tu honra, Señor. Esa es tu promesa, Señor. ¿Cómo lo harás? Nosotros no sabemos, pero sí sabemos que tú lo vas a hacer, Señor. Fortalece nuestra fe, Padre Santo. Te lo rogamos con humildad y agradecimiento en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén.